Chicas de primera línea, pero más kawaii y con un gacha horrible. Buenas pezqueñines, soy Tiburion y vamos con los primeros pasos de Blue Archive, que está a torno a su primer aniversario. Antes de entrar a nada, quiero dejar claro una cosa para los que nunca hayáis probado el juego y los llorones de Google Play. El juego está hecho para móviles. Móviles. Si no te funciona en tu emulador favorito, pues te jodes. Ve probando distintos emuladores o vete a la llorería. El juego se optimiza para móviles o tablets. Dejando esto claro, entramos al inicio. Tras una escena del estilo de Visual Novel en el que se explica quiénes somos, qué hacemos aquí y por qué tenemos que matar, que para resumir fácilmente el porqué del jueguito, si tiene un halo en la cabeza, tiene una protección antibalas y simplemente siente picaduras de mosquito. Aunque según ellas, las de punta hueca pican un poco más y puede que las prohíban en alguna academia del juego. Después de un par de combates que terminan con la entrega de una tablet a nosotros, el profesor, que no somos un residente de Equivotos y no tenemos un halo con cheto antibalas, empieza nuestra aventura en el juego. Después de un pull de gacha forzoso y el primer mapa, somos finalmente libres, o eso crees. Cuando entres a los personajes el juego te mostrará un tutorial, y al salir de ese otro, y al salir de ese un tercero. Y va, ahora sí eres libre. Como el juego permite en este punto recoger las recompensas de nuevo jugador y gastarlas en el gacha, voy a empezar por ahí. Blue Archive tiene un sistema de fragmentos Spark con un pool de gracia, Pity, en 200 tiradas. En el juego hay personajes de 1, 2 y 3 estrellas, que todas pueden ser subidas a 5 estrellas sin ningún problema. Pues bien, el gacha solo nos va a dar garantizadas personajes de 1 estrella y una de 2 estrellas cada 10 pulls. Todo lo que saques por encima de eso es suerte. Es un gacha muy duro que no te promete nunca una 3 estrellas. Y cuando hagas 200 pulls, donde lo garantizado son 180 de 1 estrella y 20 de 2 estrellas en total, puedes usar 200 puntos de gacha para el pool de gracia asegurado de 3 estrellas. Este sistema es duro, pero en el fondo no es inútil, puesto que cada vez que sacamos una queca duplicada, el juego nos entrega al mismo tiempo fragmentos de la queca y fragmentos genéricos. Estos últimos los usamos en la tienda para comprar fragmentos de las quecas que queramos subir al máximo. ¿Cómo se traduce esto a la experiencia de jugador? Blue Archive es un juego a largo plazo. Si quieres tener un equipo que te guste al máximo, tienes que jugar durante mucho tiempo, hacer muchos pulls y conseguir muchos fragmentos genéricos para comprar dupes. Y por supuesto, los fragmentos tienen el sistema habitual de cada 20 que compres, el precio sube hasta un máximo. Los primeros 20 valen 1, después 2, después 3, después 4 y finalmente 5. Los fragmentos genéricos del dupe 81 hasta el infinito valen 5 dupes genéricos cada uno. Y para que sepan los costes, pues la cuarta estrella son 100 dupes de personaje y la quinta estrella son 120. Cada gacha tiene un sistema, y este tiene el sistema Spark o de fragmentos. Si no es para ti, mira otro de los vídeos de este canal si vas buscando un juego nuevo, tengo un montón. Y explicado el gacha, vamos a avanzar en el modo historia para ir desbloqueando los distintos sistemas del Blue Archive. Esta es la parte que si quieres puedes escucharme de fondo mientras vas avanzando por el tutorial del juego. Los mapas del modo historia tienen nodos principales en los que podemos farmear repitiéndolos, y subnodos que solo tenemos que pasárnoslos una vez y desaparecen. Los nodos principales tienen dificultades y hay que pasárselos con 3 estrellas para obtener recompensas. Y los subnodos, con que sobreviva una queca y te lo pase es suficiente. Cuando entramos a un mapa nuevo, donde podemos ver en el botón Enemies, arriba a la izquierda, los apartados de espada y escudo de los distintos enemigos, siendo espada el tipo de daño que hacen y escudo la armadura a la que son vulnerables. Por colores. Rojo hace daño extra a rojo, daño normal a amarillo y reducido a azul. Amarillo hace daño extra a amarillo, normal a azul y reducido a rojo. Azul hace daño extra a azul, normal a rojo y reducido a amarillo.
Esto lo podemos ver en el campo de batalla, puesto que si hacemos daño del mismo color pondrá Weak en el daño y si usamos el tipo de daño incorrecto dirá Resist en azul. El subnodo siguiente a 1-1 nos muestra cómo todos los enemigos tienen defensa explosiva, rojo. Esto significa que construir un equipo de 4 quecas de daño explosivo es lo mejor para este mapa, que también creo que lo es para el capítulo 1 y 2 completos. Los mapas pueden tener grupos de enemigos donde todos son débiles al mismo tipo de daño, o pueden tener armaduras combinadas por dos tipos. Por lo general, las combinaciones son siempre favorables al jugador. Por ejemplo, en una combinación rojo-azul llevas un equipo azul, en una combinación rojo-amarillo llevas un equipo rojo y en una amarillo-azul llevas un equipo amarillo, aunque siempre puedes llevar 3 personajes de un tipo y uno de otro. Los grupos de enemigos con armadura de los 3 tipos no son comunes, y de haberlos, desde luego, no van a estar en el principio del juego, así que para cuando te los encuentres ya serás un veterano. Los distintos mapas del primer capítulo también incluyen algunos tutoriales. El tutorial primero te explica las ventajas del terreno. En Blue Archive hay 3 tipos de terreno: edificio, montaña y una casita. Los edificios son el entorno urbano, la montaña es el field o el campo y la casa indica interiores. Los tipos de terreno del juego son muy importantes. Como habrás podido comprobar, las quecas se mueven de forma táctica por los mapas utilizando la cobertura de los mismos. Y es que el juego tiene 2 parámetros que se ven afectados por el terreno: el daño final y el porcentaje de cobertura del terreno. Existen 6 niveles de afinidad al terreno, pero voy a simplificarlo hablando de 3: bueno, neutral y terrible. Una queca en terreno bueno, la carita verde con un signo como un XD, hace un 20% de daño extra y tiene un 60% de no recibir ningún daño si está detrás de cobertura. La misma queca en terreno neutral, la carita amarilla, no tiene bono de daño y la misma posición a cubierto ahora te da un 30% de bloquear ataques. Y esa misma queca en un tercer terreno que odie, con la carita roja, no solamente hace un 20% menos de daño, sino que además, aunque esté detrás de cobertura, nunca va a bloquear un ataque enemigo, las va a parar de pecho. Existen 3 estratos más. En total son 3 caritas verdes, una amarilla y 2 rojas. Pero para lo que te interesa como novato, nada. Al principio tienes lo que tienes, y por desgracia tienes que ignorar los tipos de terreno. Esto lo explicaré en profundidad más adelante. Y pasamos, después de jugar otro nodo de historia, al segundo tutorial. Este tutorial te explica las ventajas de las clases en base a sus habilidades. Los personajes de Blue Archive tienen roles bien definidos, que estos afectan tanto a sus tipos de habilidades como a su posicionamiento en combate. Por ejemplo, las quecas tanque tienen claro que su posición es delante. Se colocan para recibir daño de los ataques enemigos, que salvo excepciones, siempre atacan al personaje más cercano. Después tenemos al resto de clases: dealers para hacer daño, soportes para buffos o efectos especiales, healers para curar, y además está el tipo táctico, que es algo especial muy chulo, pero ya lo descubrirás. En este tutorial se habla de uno de los personajes que me parecen más importantes del juego, Kotama. Ella te ayuda con un aumento del porcentaje del ataque muy alto y es recomendable subirla 100%. Y pasamos con el último tutorial, que nos enseña sobre los tipos de daño que comenté antes. Por lo general, tienes que intentar que el color de la armadura enemiga sea el color de tu daño, y de no ser posible, por lo menos un color que no tenga el daño reducido. Entre que sigues avanzando entre un capítulo y otro, te voy a explicar una cosa. Cuando antes he hablado de los tipos de terreno, he hablado de que las quecas se protegen en cobertura. No todos los personajes del juego tienen este comportamiento. Hay personajes que se van a esconder detrás de los muros incluso si son tanques, y personajes que no lo van a hacer. Tenlo también en cuenta a la hora de pensar cómo vas a construir tu equipo. Y por último, el mapa 1.5 nos muestra en un sutil tutorial que se pueden recoger objetos mientras te vas moviendo dentro del mapa. Estos dan un buffo a las quecas o las curan, depende del objeto que te encuentres. Una vez terminamos 1.5, desbloqueamos la dificultad Hard de los nodos. Esta va a ser vital,
porque es nuestra fuente de farmeo de dupes de forma gratuita y además de obtención de equipamiento. Es importante saber que todos los mapas de Hard Mode tienen 3 formas de pasarse: velocidad, cofre y normal. La forma normal es pasarse el mapa con 3 estrellas, muy simple. La forma cofre es recoger el cofre con 50 gemas y después pasarnos el mapa. Y la forma velocidad es una misión que hay en los achievements del juego que nos dice: acaba el mapa 1-3 en difícil en X número de turnos. Para saber el requisito de la misión de velocidad, tienes que entrar en las misiones y buscarlas uno por uno. Por último, y más importante, lo que tenemos que hacer es pasarnos el mapa con 3 estrellas para desbloquear el modo sweep. Podemos, por ejemplo, pasarnos un mapa con 3 estrellas y luego volver a pasárnoslo, entonces conseguir el cofre y ya la siguiente vez hacemos sweep. Con el modo sweep simplemente se nos resta la energía que le corresponde y nos da las recompensas de los intentos que hayamos pagado la energía. Para los que vengáis de otros juegos similares, no hay sweep tickets. Puedes hacer tantos como energía tengas. En el caso del Hard Mode, limitado a 3 por nodo, pero sigues teniendo por lo menos 3 nodos por capítulo y puedes gastar 180 de energía en conseguir dupes de cada uno de los capítulos. Tu objetivo para el primer día es llegar a 2-3 para desbloquear los eventos. Estos son una gran fuente de recursos para nuevos y veteranos. Y es que Blue Archive está un poco loco en lo que se refiere a los números, siendo normal conseguir 40 millones de créditos en un evento y gastarlos en 30 segundos en subir 4 quecas. Muy loco. Y volviendo a la selección de modo de juego, podemos ver que tenemos muchos más candados, no solamente los eventos estaban bloqueados. Blue Archive es un juego que mueve muy atrás los desbloqueos. De hecho, en el inicio del juego el PvP estaba tan atrás que lo normal era llegar a él en el 5.º o 6.º día de juego. Cada opción te dice cuándo las desbloqueas al tocar en ella, y en este menú podemos ver misión, que ya deberías estar familiarizado con lo que hace, story, que es donde podemos leer la historia del juego y da gemas, así que renta por lo menos ir a verla, bounty, que es donde conseguimos materiales para mejorar las habilidades de nuestras quecas, commissions, donde conseguimos materiales para subir de nivel y créditos, aunque con los eventos normalmente no sueles usar las commissions. Total Assault, que es una batalla contra un mega jefe que nos da recompensas muy buenas, es una gran fuente de libros de habilidades también, y Tactical Challenge, que es el PvP. Aquí es donde competimos por otros jugadores y nuestra posición en el leaderboard nos da más o menos gemas. Y Scrimmage es un modo para conseguir materiales para mejorar las armas que se desbloquean cuando una queca tiene 5 estrellas. Este modo es un poquito más de late game. Podemos pensar en las armas como subir una queca incluso a 10 estrellas. En el momento de este vídeo, las armas están limitadas a la 3ª estrella, así que por ahora, como mucho puedes tener una queca de 8 estrellas en Blue Archive. Y extra final, Joint Firing Drill es un modo nuevo que aún no se ha estrenado, imagino que vendrá pronto porque estamos muy cerca del aniversario. Y antes de terminar, voy a daros la explicación que une los 3 tutoriales, para los locos de la eficiencia, los min-maxers. El juego nos hace tener en cuenta 3 factores: roles, tipos de daño y terreno. Esto significa que para jugar de forma eficiente necesitamos, para cada tipo de terreno y para cada tipo de daño, al menos 6 personajes. Esto significa 6 de daño explosivo para urbano, 6 de daño explosivo para field y 6 de daño explosivo para interiores. Un total de 18 personajes explosivos, donde al menos 3 tienen que ser tanques y 3 tienen que ser healers. Además, 1 para cada tipo de terreno. Esta misma regla se aplica al daño amarillo y al daño azul. En total, 54 personajes subidos al máximo que establecerían cuál es el meta del juego, con la posibilidad de que un nuevo personaje sea mejor que uno de nuestros 54 y tengamos que sustituirlo. Si para ti este es un gacha feliz y divertido, donde no quieres preocuparte mucho por este tipo de temas, siempre lo puedes jugar con las mismas quecas, por lo menos respetando los tipos de daño, ignorando un poco los tipos de terreno.
Espero que esto último no te haya asustado y decidas probar este bello juego y pedir el traslado a Kibotos Academy. No olvides introducir tu nick y descarga el archivo de pronunciación en el juego. Hasta la próxima, Tibu Sensei out.